Stand up on your feet and give the Lord a hand clap of praise. Él no te trajo hasta aquí para dejarte. Él tiene un plan para contigo. ¿Cuántos necesitan un milagro de parte de Dios? Supernatural multiplication. When you follow in the word, you move beyond idea, belief, conviction. And when you really get a revelation, God brings complete restoration. No tengo que esperar a que la victoria venga para darle gracias a Dios. Puedo alabarle ahora como que ya me dio la solución, como ya me dio la contestación. Puedo empezar a alabarle a Dios desde ahora porque el crédito de Dios es bueno conmigo. Nunca me ha fallado. Si me sacó de la droga, si me sacó de las calles, si me sacó del alcohol, si Dios ha hecho un milagro de salvación, la palabra lo dice. No tengo que esperar a que la victoria venga para darle gracias a Dios. Puedo alabarle. Efesios 4:8 dice la Biblia: por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Este es Efesios 4:8, está citando Salmo 68, verso 16 por ahí al 18 por ahí. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. En este contexto, ascender, refiriéndose que primeramente descendió, está hablando de la encarnación. El verbo se hizo carne. Jesús vino a habitar en medio nuestro. Esto es el lenguaje de tabernáculo, lenguaje de templo. Porque cuando dice el verbo se hizo carne, la versión es the word pitch his tent beside us. Lo que está diciendo es el verbo se hizo un tabernáculo. Dios, en su gloria, como el verbo, vino a ser el nuevo templo. Se hizo un tabernáculo. En la humanidad se hizo el templo donde la gloria de Dios podía ser visto. Por eso vimos su gloria como un unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Gracia, verdad y gloria son términos pro templo. El templo, que es uno de los pilares antiguos testamentarios del judaísmo, es bien importante para entender la mentalidad del Nuevo Testamento y del judaísmo que revela a Cristo. Los pilares del Antiguo Testamento, todo por encimita, no tiene que ver mucho con lo que voy a hablar, pero para que aprendan algo hoy es monoteísmo, templo, escatología, podemos decir el movimiento mesiánico y la ley. Cada una de esas 5 cosas, pues, en diferentes formas, tierra, pueblo y pacto, que es la elección, es parte de lo que los judíos creían que eran las verdades principales de Dios. El monoteísmo, que es la revelación de Dios como no solamente el único Dios, sino el Dios creador de todas las cosas, soberano. El templo, que es el lugar donde Dios habita, es lo que los señala a ellos como el pueblo escogido de ese Dios creador de todas las cosas. De hecho, Génesis 1:1, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Un judío interpretaría eso, ahí está el título de propiedad y el derecho por la cual nosotros reclamamos la tierra prometida. La tierra prometida es nuestra porque Dios es el creador de todas las cosas y si dice que un canto de tierra nos pertenece, es para nosotros. Toda la Biblia antiguo testamentaria, ellos lo interpretaban dentro de ese lente, el lente de que somos el pueblo escogido, vivimos en esta tierra y tenemos un templo para probar de que el Dios creador está con nosotros. Ahora, en el Nuevo Testamento, esos pilares, escatología, ley, monoteísmo, templo, todos esos pilares, ley, pacto, todo eso, es redefinido alrededor de Jesús y del Espíritu. Y eso es algo que todos nosotros podemos aprender y si usted lo aprende, puede resumir el Antiguo Testamento con facilidad. Apréndalo porque no es tan difícil de aprender. Todo el Antiguo Testamento, el judaísmo completo, es en el Nuevo Testamento redefinido alrededor de Jesús y del Espíritu. Todo el mundo diga redefinido alrededor de Jesús y del Espíritu. ¿Verdad que es fácil? Es fácil. Entender el Antiguo Testamento es solamente verlo a través de Jesús y de su Espíritu Santo. Y eso usted lo puede jugar con él y coserlo para que lo vea. El monoteísmo, Dios es el único creador. ¿Quién es el monoteísmo? Redefinido alrededor de Jesús y el Espíritu. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y nosotros lo conocemos y lo experimentamos por su Espíritu. Ahora sabemos quién es Dios, el creador. Jesús. El templo, ¿cuál es el templo? El verbo se hizo carne. El templo somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Jesús es el templo. ¿Y cómo sabemos? Porque tenemos su Espíritu.
La elección, ¿cuáles son los escogidos de Dios? ¿Cuáles son los llamados escogidos? Los que creen en Jesús y reciben su Espíritu. Todo es redefinido. Dije todo eso para decir que el templo es uno de los principales temas para entender la Biblia. Y cuando aquí dice en este verso específicamente que ascendió, y esto quiere decir que primero descendió, descender ahí está hablando específicamente de la encarnación, de cuando Dios se hizo el templo en Jesús. ¿Están conmigo hasta ahí? Okay. Si usted lo quiere interpretar que descendió, como también que descendió al abismo y todo, también lo puede ver de esa manera, pero en el contexto eso es lo que quiere decir específicamente. Ok, ¿en qué verso me quedé? Ok, ascendió sin duda significa que también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar el pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Verso 12, ellos tienen la responsabilidad de preparar, ellos es los dones, de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Si usted tiene esa palabra conmigo, diga amén. Ese pasaje que está citando el Salmo 68 y Números capítulo 10, verso 35, nos está hablando de la procesión de Dios. Procesión está hablando simplemente de un homenaje al rey. Un homenaje a un rey es una procesión. Eso tiene un trasfondo bíblico, pero también tiene un trasfondo histórico. Y una cosa no está muy alejada de la otra. El trasfondo histórico, si lo queremos ver dentro del contexto del mundo romano, era que cuando un emperador o un general de ejército hacía una conquista grande del territorio para Roma, tenía el privilegio o el gran honor de que se le hiciera un homenaje, se le celebrara una procesión. ¿Y cómo se hacía? Ellos traían los sacerdotes y el incienso y las trompetas y hacían como si fuera una parada, ¿ok? Como si fuera, no sé si usted ha ido a Disney World, que hacen esas paradas así, pues algo así, una parada así, y venían las trompetas y el incienso adelante, hacían el aroma, y entonces tenían un carruaje como si fueran carros así en esa procesión, y ahí tenían todos los tesoros que habían conquistado en el territorio. Si era una batalla bien grande y tenían muchas cosas que habían conquistado, pues estaban ahí como evidencia de que este general hizo una gran victoria. Y en la procesión, parte del fondo de esto, la diversión de esto, era que cogían esos tesoros y se los regalaban a la gente. Muchas veces cuando pasaban a través del territorio conquistado, antes de llegar a Roma para celebrar delante del emperador, le daban regalos hasta las personas del imperio enemigo. Y era como una burla de que lo que tu rey no te dio, nosotros te lo damos. O sea, lo conquisté, y entonces ponían al rey de la otra nación al final de la procesión, al final de la parada, y a veces le arrancaban los ojos, a veces lo humillaban, y lo tenían ahí, lo arrastraban, y ese humillar de él delante de todo el mundo era parte de la celebración, del homenaje. Y mientras pasaban, pues regalaban los regalos, Ese es el contexto histórico. El trasfondo bíblico es que no solamente los reyes de Israel también hacían algo similar a esto, pero la procesión de Dios es el arca del pacto. Si usted estudia el Salmo 68 se va a dar cuenta de eso. También en número 10, 35 o el 36, que Moisés cantaba el Salmo 68 probablemente mientras está haciendo esta procesión. O el Salmo 68 es una redefinición o una amplificación de ese Salmo de Moisés. Cualquiera de las dos interpretaciones está bien. Cuando levantaban el arco decían, let God arise and let his enemies be scattered. Entonces tocaban trompetas y pasaba Judá y Benjamín al frente, Efraín y Manasés, las tribus de Israel, y tenían un orden en la procesión, y era porque la nube se acababa de levantar y era tiempo de moverse o era tiempo de descansar. De acuerdo a cómo era el movimiento, ellos cantaban el salmo. Entonces, let God arise, que Dios se ha levantado y huyan sus enemigos delante de él. Se elevaba la nube
y tocaban la trompeta y decían, let God arise, que Dios se levante y huyan sus enemigos. Ahora viene la procesión de Dios, van a moverse a través del desierto. La procesión de Dios en Salmo 68 es toda la historia de la salvación de Dios, como Dios se reveló a su pueblo a través de su presencia, a través de su gloria. ¿Y qué quiere decir esto? Que en el contexto bíblico, ya les di el contexto histórico, Dios es el rey de Israel, el rey que conquista y sigue conquistando. Y mientras Él sigue conquistando, Él da los tesoros o los regalos para probar de que Él es el soberano y Él tiene el poder sobre todas las naciones, sobre todos sus enemigos. Y Él le daba victorias a Israel y celebraban las victorias adorando a Dios. Right? ¿Lo vieron? Toda esa historia de salvación es el contexto de trasfondo bíblico. Entonces, estas cosas que usted estudia aquí es lo que está tratando Pablo de amplificar en Efesios 4, del 8 al verso 12. Si no entendemos eso, pues no vamos a entender este verso, porque eso es lo que Pablo está pensando. A veces leemos Efesios 4 y no estudiamos números 10, no estudiamos Salmo 68, no estudiamos lo que significa estas poderosas escrituras dentro de su contexto y no recibimos la total revelación de lo que significa la procesión de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo en otras palabras? Se supone que la congregación, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, celebre la procesión de Dios a la manera nuevo testamentaria, que es recibiendo el Espíritu y recibiendo a Cristo como Mesías y Señor y Salvador. Y los regalos que se regalan no son como los imperios romanos que daban tesoros naturales, ni como la procesión de los reyes hebreos, que simplemente celebraban con cosas físicas, tangibles que se podían ver. Lo que Él da son dones espirituales y lo que se da es a Él mismo. Porque qué regalo más grande que Él mismo, ¿verdad? Él se da su naturaleza, Él se da a sí mismo. Y apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, Él no es otra cosa sino la naturaleza de Dios mismo. Hechos 7:37, Jesús es el apóstol. Lucas 4:18, Jesús es el evangelista. Juan 10:11, Jesús es el pastor. Hebreos 3:1 es el apóstol, Hechos 3:37 es el profeta, Lucas 4:18 es el evangelista y Juan 10:11 es el pastor. Y en la Biblia, a través de toda la Biblia, vemos que Él es el maestro, también es rabí. Colosenses 1:27 dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús se está dando a sí mismo, cuando da apóstoles, se está dando su naturaleza por el poder del Espíritu Santo, porque Él es el apóstol, Hebreos 3:1. Cuando da a los profetas, se está dando su propia naturaleza, porque Él es el profeta, Hechos 7:37. Cuando da de su naturaleza, Él es el evangelista, Lucas 4, Él está dando su naturaleza, por el poder de su Espíritu nos está haciendo para que seamos más como Él. Y Él es el buen pastor, Juan 10. Él da esa naturaleza de Él para que a través del cuerpo de Cristo, de los que han creído, los que han recibido a Jesús y tienen su Espíritu, crezcan y maduren para ser como Él es. Y si tiene alguna duda lo puede ver ahí mismo, lo leímos en Efesios 4 que dice, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son cuerpos de Cristo? Dios se está dando a sí mismo por sus dones a través de personas separadas para hacerlo, para que crezcamos a ser más como Él. Para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos ustedes hagan la obra del ministerio. Y este proceso no parará hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, hasta que seamos como Jesús. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Lo ven? Entonces la iglesia está para capacitar, para edificar, para madurar, para impartir, para traer dones hasta que todos ustedes sigan creciendo y más de estas expresiones de gracia, más de estos atributos y características de Cristo se expresen a través de ti. ¿Okay? Tú deberías ser profético, tú deberías ser apostólico, tú deberías ser evangelístico, tú deberías ser pastoral, tú deberías ser como un maestro. ¿Por qué? Porque Cristo está en ti. Y si no estás expresando eso de Cristo, es porque no estás madurando. Y si no estamos madurando, es porque los dones no se están expresando para capacitarnos en la congregación. ¿Lo ven? Pero lo que nosotros queremos es que alguien haga todo eso y nosotros nos sentamos a celebrarlos a ellos. Y para eso no son los dones. Los dones son para madurar a la iglesia. ¿Lo vieron o no? Lo que hemos hecho una iglesia que lo que hace es estructurar
ministerios, departamentos, estructurar autoridades, posiciones, títulos, organizaciones, corporaciones, negocios religiosos, y le llamamos a eso la iglesia. Y todo simplemente es un mercadeo de fe, un consumerismo religioso, y es simplemente la capacidad de evaluar y creer que estamos haciendo el reino de Dios con métodos seculares, evaluando el éxito según los números, midiendo nuestro nivel de espiritualidad según nuestro crecimiento financiero, buscando el prestigio y el reconocimiento de la sociedad, creyendo que poder y autoridad es influencia política o militar. Hemos reducido el evangelio a una extensión de lo que el mundo hace. ¿Dónde están los dones? ¿Dónde está la operación del Espíritu Santo con estas gracias para que los creyentes crezcan y maduren? La iglesia como está hoy en día resiste lo que yo te estoy tratando de hablar hoy en día. Porque ¿qué iglesia usted puede decirme hoy, nuevo testamentaria, que tenga todas las operaciones del Espíritu Santo funcionando dentro de la congregación? No tenemos apóstoles, no tenemos profetas, no tenemos dentro de la congregación evangelistas, pastores y maestros. Apenas por misericordia quizá tenemos a alguien que dice que es pastor, pero ni él sabe lo que es, no sabe lo que es un pastor porque no sabe quién es Cristo en esa expresión, no lo ve, ni siquiera conectamos de que Jesús es el buen pastor y que nosotros simplemente lo que hacemos es modelar la naturaleza de Cristo a través de nuestras vidas. ¿Lo ven? So, hemos creado una institución que le llamamos iglesia que es contra Cristo, es anticristo. El primer enemigo de lo que Dios quiere hacer en la tierra es la iglesia del Señor. Porque estamos abrazándonos a nuestros programas, a nuestros dogmas, a nuestras estructuras y no queremos crecer a la estatura de un varón perfecto, no queremos madurar, no queremos coger capacidad, no queremos dejar de chuparnos los dedos, queremos que siempre nos cambien los pampers, queremos seguir yendo al nursery cristiano, queremos estar en kindergarten y no queremos daycare, night care, no queremos crecer y madurar. Tenemos que madurar y crecer. Usted debería evangelizar. Usted debería pastorear, usted debería enseñar, usted debería profetizar, usted debería dar a luz apostólicamente cosas. ¿Me entiende? Porque hay que crecer, no nos podemos quedar simplemente chupándonos el dedo. Dile al que está a tu lado, deja de estar chupándote el dedo. Dile, coge capacidad. Tú puedes crecer, dile, tú puedes crecer. Hay más en ti, porque Cristo está en ti. ¿Cuántos tienen a Cristo en tu corazón? Tienes a Cristo, tú puedes crecer ilimitado. Pues dice aquí que no parará hasta que seamos como Cristo. Ser como Cristo es algo terrible. Usted puede crecer. Ahora, entender esto es bien importante. Y vamos a iluminar el Antiguo Testamento para ver si podemos clarificar esto. La procesión, que es el arca del pacto, que es lo que está hablando en Efesios 4, es el trono de Dios, es el gobierno de Dios. Es que Dios se haga rey. Dios lo que quiere es que Él sea el rey de la iglesia. Dios quiere ser el rey de nosotros, de Iglesia Realidad de Dios, Reality of God Church. Dios quiere ser el rey de nosotros. Pero es nuestra responsabilidad establecer su gobierno en nuestros corazones para que Él pueda establecer su reino en nuestras vidas. Ya tengo frío. ¿Usted tiene frío? A mí me dio frío. Qué rápido bajó la temperatura. La verdad que este aire está powerful. Dios quiere establecer su reino sobre nosotros. Y eso significa que si nosotros hacemos el gobierno de Dios conforme al modelo bíblico, vamos a ver la procesión de Dios en cada servicio, en cada evento, en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere. Y para iluminar el Antiguo Testamento, brevemente, a veces desconectamos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los primeros 5 libros, es un solo volumen, es la revelación de Dios a Moisés. Y a veces leemos un texto en Números o leemos un texto en Deuteronomio y lo desconectamos y no nos damos cuenta que es la misma idea de Génesis. Cuando usted ve los querubines, que es la silla de misericordia, que es el arca del pacto, que es el trono de Dios ilustrado, que se levanta para hacer la procesión de Dios, eso simplemente está hablando de lo mismo que estaba en el Edén. Es lo mismo, son los mismos querubines, es el mismo paraíso, ilustrado en una caja de oro, pero es Dios diciendo, a la revelación de Dios a través de Moisés, diciendo lo que se perdió en el Edén, yo lo quiero restaurar a la tierra nuevamente. El Edén era el lugar más maravilloso que existía en Génesis, el lugar más maravilloso del mundo. Usted sabe que había un tiempo en la historia de la humanidad que en el planeta Tierra había un lugar donde usted podía ir a ver a Dios.
Voy a hablar de lo negativo para que se ilustre lo positivo, porque a nosotros nos gusta lo negativo. Mientras más negativo yo sea, más atención y más entiende, ¿verdad? Porque nos gustan las cosas negativas. Hay un lugar en la tierra donde usted puede ver al diablo. En Haití, que le llaman la tierra del diablo, si usted va allí, hay un lugar donde usted puede sacar una cita y ver al diablo cara a cara, hacer una cita con el diablo. ¿Cuánto quiere hacer una cita con el diablo? Ahí usted puede ir a la tierra del demonio, de Satanás, y ahí puede encontrarse con Satanás cara a cara. ¿Right? Usted le lleva sus regalos y todo y se encuentra con él. Qué terrible, será terrible Haití. Es el único lugar del mundo que dice que hay zombies. Usted sabe que dice que los zombies no existen. Vaya a Haití que dice que los ven. Porque la brujería está a tan nivel ahí que hasta los muertos se endemonian. You know? So, así como hay un lugar en la tierra donde se puede ver al diablo, había un tiempo que se podía ver a Dios cara a cara en un lugar en la tierra, se llamaba el Edén. El Edén no se destruyó después de que Dios los botó del jardín. En Génesis se quedó ahí. Y lo que había era los querubines protegiendo el árbol de la vida, pero ahí estaba el Edén. Y en parte del Edén, la única parte que ellos podían entrar, ahí ellos iban a sacrificar. Ellos iban a sacrificar en esa parte específica con un sacrificio específico que fue el que Dios les mostró para que la comunión con Dios no se perdiera. Pero cuando vino el diluvio, el Edén o ese lugar en la tierra se perdió. Dios lo destruyó, por así decirlo. Lo desapareció. No sé si lo destruyó, creo que lo desapareció es la palabra más correcta. Para que nunca se encontrara ese lugar. Pero ahora aparece nuevamente en Moisés. ¿Y qué pasa? El nuevo arca, Dios dice, los voy a visitar nuevamente, pero ahora no tienen que ir al Edén. Y no tengo que manifestar los querubines para proteger el árbol de la vida, sino que voy a manifestarme en medio de la congregación. Háganme un trono y yo me voy a manifestar en medio de ustedes. So, ya no era en el Edén, había un tiempo en la tierra, si usted quería ver a Dios, lo único que tenía que hacer era ir al desierto, al pueblo de Dios, en los israelitas. Y ahí todos los días de día estaba la gloria de Dios manifestada ahí. Usted lo podía ver. Y Moisés iba a hablar con Dios ahí. Y de noche estaba como un pilar de fuego, de noche era la manifestación de la gloria de Dios. So, Dios se podía ver en aquel tiempo, se podía visitar. ¿Ok? Y eso es lo que significa el trono, el arca, la procesión de Dios. Si Moisés operaba conforme al modelo divino, se hacía todo según Dios se lo había mostrado, Dios prometió que él iba a ser rey sobre ellos. Lo mismo que estaba en el Edén iba a estar en medio de la congregación. Y es lo que Dios nos dice hoy. Si hacemos el modelo bíblico, si establecemos el gobierno de Dios, como estuve en el Edén y como estuve con Moisés y como estuve en el arca del pacto, voy a estar con mi iglesia. Ahora lo que vamos a ver en nuestra iglesia no va a ser un fuego ni una nube, lo que vamos a ver es algo más grande que el fuego y la nube. Vamos a ver a Cristo. ¿Y dónde va a estar Cristo? En nosotros. ¿Usted quiere ver a Cristo? Mira el que está a su lado. Que era un demonio, un sinvergüenza, un charlatán, un hipócrita, un mentiroso, un ladrón. Y ahora casi no se ve ya nada de eso. ¿Por qué? Cristo está creciendo en esa persona. Esa es la gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios como el verbo haciéndose carne. Pero eso es algo poderoso, eso no es algo liviano. Dios quiere ser rey sobre nosotros. Imagínate, mientras más cada uno de ustedes crezcan, mientras más cada uno de ustedes maduren, mientras más lo apostólico, profético, evangelístico, pastoral y de maestro se manifiesten en ustedes, más de la gloria de Dios y más el gobierno, el reino de Dios. Dios va a ser rey sobre su congregación. ¿Eso no es lo que usted quiere? Eso es lo que yo quiero, eso es lo que deberíamos desear. Se les reveló este secreto de cómo cohabitar y administrar y manifestar esta gloria de Dios. Y es lo mismo que en Efesios 2:19 y Efesios 3:14 podemos ver. Que dice que seamos llenos de la plenitud de Dios. Eso es Efesios 2:19. Efesios 3:14. Que seamos el templo donde seamos morada de Dios por el Espíritu. Esto es una casa específica. Este es el mismo libro de Efesios. Esto es lo que Pablo ha querido hablar del capítulo 2, el capítulo 3 hasta el capítulo 4. Que nosotros seamos la morada de Dios. Eso es el lenguaje antiguo testamentario. Por eso cita el Salmo 68. Porque Dios en su procesión quiere hacer su reino en medio nuestro. Esa celebración es poderosa porque cada vez que Dios se levanta y sus enemigos son esparcidos, el reino de Dios se establece. Cada servicio se supone que sea un levántate Dios y que tus enemigos se esparcan. Manifiesta tu gloria, que tu reino se establezca, da dones y demuéstrale al mundo que tú eres el que manda. ¿Ves? Por eso es que tu cuerpo se tiene que sanar. Tu cuerpo se tiene que sanar no porque Dios no quiere que tú estés enfermo.
Tu cuerpo se tiene que sanar porque tú tienes que demostrarle a la enfermedad que Él es el Señor y que Él reina sobre tu vida, no la enfermedad. Que Dios se levante y que huyan los enemigos delante de Él. Esa es la procesión de Dios. Que los tesoros, los dones se den a los hombres. Que los regalos de madurez, de crecimiento, de impartición. Por eso es que usted tiene que crecer en todas las áreas de su vida. No porque Dios quiere que usted sea bien feliz. Eso es incidental, usted tiene que crecer en todas las áreas de su vida, porque cuando usted crezca en todas las áreas de su vida, usted le demuestra a los enemigos de Dios que realmente Jesucristo es el Señor. Que la victoria de Cristo se está impartiendo a ti. Cristo no está derrotado, Cristo no está enfermo, Cristo está en gloria. Él arrebató, llevó cautiva la cautividad, derrotó al enemigo. Y esa victoria te la imparte por el poder del Espíritu Santo. Y tú tienes que manifestar eso en la tierra para demostrarle que Jesucristo es el que manda. Y no la enfermedad, ni la tristeza, ni la debilidad, ni la opresión. Esas cosas están derrotadas. La victoria de Dios se imparte a tu vida cuando celebramos a Jesucristo. Por eso que una buena manifestación de Dios, una buena procesión de Dios en un servicio, da dones, si lo hacemos bien y el gobierno de Dios está en nosotros, ¿qué pasa? Usted recibe un regalo de Dios. ¿Usted sabe que en cada servicio hay un regalo de Dios para ti con tu nombre escrito? Y Dios te lo imparte cuando hacemos la procesión. Nos unimos a la celebración. Yo le he dicho que en el mundo espiritual no hay tiempo, no hay espacio y no hay materia. Por lo menos no como nosotros lo entendemos. Por lo tanto, nosotros no entendemos que la procesión de Dios nunca termina. Ahora mismo Jesucristo está paseándose por el trono, celebrando su victoria y todo el mundo está regocijándose. Y los tesoros se siguen dando. ¿Me siguen? Y el rey de este imperio que ha sido derrotado es Satanás. Lo que nosotros tenemos que traer es la victoria del mundo espiritual y traerla al mundo natural. ¿Para qué Dios deja al rey del imperio de las tinieblas en este mundo? Lo deja para que le saquen los ojos y para que lo humilles y lo arrastres así por en medio de todo, para que él se humille y sepa que Jesucristo es el Señor. Sí, porque si tú lo matas y ya, no lo hacemos pagar por todas las que hizo. Hay que humillarlo. ¿Me entienden? Esto es bíblico. Los humilló públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué Dios hace? Dios deja a los demonios aquí para que tú demuestres su victoria en la cara. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sabrá Dios masacrar a los enemigos? Dice, no, déjalos vivos y yo te voy a bendecir en la cara de ellos. Yo te voy a hacer que tengas una mesa y comas de mis deleites y que ellos tengan que mirarte así y las babas se les salgan mientras tú estás gozándote de mi presencia. Amén. Esos son los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios no son los hermanos de la iglesia, ni son la gente del mundo. Los enemigos de Dios son los demonios, los principados, las potestades y el Satanás que quiere en su sistema del mundo oprimir al pueblo de Dios y a la humanidad. En la cara de ellos es que tenemos que celebrar el triunfo de Jesucristo. ¿Están conmigo? Salmo 103:7 dice que sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Aquí vemos que tú puedes tener la procesión de Dios, es la revelación de Dios a Moisés, como el homenaje al rey se debe celebrar a través del desierto, a través de Israel como su nación. Cada vez que el Salmo 68 se cantaba, cada vez que el rey subía al trono, era parte de la celebración. Era un homenaje, decir, no es el monarca, es Jesús, no Jesús en el Antiguo Testamento, era Dios el rey de ellos, en el Nuevo Testamento es Jesús. Ellos cantaban ese salmo y eso era una revelación para indicar que la procesión de Dios estaba en medio del pueblo. ¿Okay? Ellos no veían como que el rey de Israel y Dios eran dos cosas separadas. Si el rey puesto por Dios está en lugar, Dios es rey sobre nosotros. ¿Lo ven? ¿Me siguen? Y la misma manera nosotros tenemos que representar a Jesús en la tierra para que Dios pueda ser soberano sobre nosotros, para que el reino de Dios se establezca. Pero en el Salmo 103:7 vemos que mientras la procesión está pasada hay dos cosas diferentes. Los caminos o la revelación de la naturaleza y el carácter de Dios era Moisés el que la tenía. La obra era lo que Israel conocía. Israel en la procesión conocía las obras de Dios. Dios derrota a los enemigos. Dios se manifiesta como pilar de fuego. Dios nos dirige como nube de día. Dios nos entrega la tierra prometida. Dios hace que no haya ninguna plaga en medio nuestro. El calzado de nuestros pies no se gasta. Nuestras vestiduras crecen con nosotros. Qué tronco de milagro, ¿verdad?
Si en el Antiguo Testamento, bajo la nube antigua, y ellos estaban sanos y la ropa no se gastaba, menos nosotros bajo la sangre de Cristo y el nuevo pacto y a cada rato comprando ropa nueva. Yo declaro en nombre de Jesús que mi camisa se estira con mi pipa y yo no tengo que comprar ropa nueva. O se encoge. Usted la pone a lavar y se encoge eso. ¿Qué pasa? La procesión de Dios dice que el pueblo conocía que las obras, Moisés era el que conocía los secretos, el camino, la naturaleza. Y esa es la diferencia. ¿Qué quiere decir? A veces tenemos procesión de Dios en la iglesia, pero la gente lo único que conoce es que Dios sana, que Dios liberta, que Dios es bueno, que Dios me ama. Pero no conocen el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, no conocen los caminos de Dios. En otras palabras, no conocen cómo Dios es apostólico, profético, evangelista, y eso Dios lo quiere desarrollar en ti para que lo conozcas. ¿Qué decía Moisés? Que el Señor te guarde, te bendiga y haga su rostro resplandecer sobre ti. ¿Sobre quién resplandecía el rostro? Sobre Moisés. Dios quería que lo mismo que estuviera en Moisés se transfiriera al pueblo, pero el pueblo no conoció a Dios como Moisés, conoció las obras de Dios, no sus caminos. ¿Ven la diferencia? Y nosotros podemos hacer una procesión para Dios y simplemente quedarnos con obras. Que Dios sea bueno, que Dios me guarde, que Dios me proteja. Y nunca madurar, y nunca conocer a Dios, y nunca tener intimidad, y nunca hacer que su rostro resplandezca sobre nosotros, y nunca ser transformado, y nunca expresar todas las características de la naturaleza de Dios. ¿Verdad que eso no está bien? ¿O sí? No, tenemos que madurar en todo lo de Dios. Vamos a leer la Biblia para que usted lo vea en la Biblia. Números 10:35. O mejor vamos a ir a Corintios. Vamos a ir a Corintios, 1 Corintios 10:1. Vamos a leer la Biblia hoy para que se nos quede algo y aprendamos algo. Esta serie de mensajes es bien profunda. Fíjate que yo no estoy hablando nada. No he dicho nada. Yo no he hablado de lo apostólico ni lo profético. En otras clases hablé sobre eso. Pero esto es solamente por encimita, que hay muchas cosas que tenemos que entender. Pero si queremos madurar, tenemos que pensar, aprender y leer la Biblia. 1 Corintios 10 dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. ¿Okay? Esto es para todos los herejes modernos, todos los blasfemos, apóstatas, falsos profetas y falsos maestros de hoy en día que desconectan la gracia de Dios y del Antiguo Testamento como revelación. Mira lo que dice aquí: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados. ¿Qué está haciendo Pablo? Está haciendo una línea directa de conexión entre Israel y nosotros. Ellos son nuestros padres, ellos son nuestros antepasados. ¿Cómo usted va a desconectar a tus padres y desconectar a tus antepasados? Si todo lo que eres y tienes en la presencia de Dios es por ellos, a causa de ellos y a través de ellos para ti. ¿Lo vieron o no? Ahí hay dos cosas poderosas. Número uno dice: no quiero hermanos. ¿Por qué los llama hermanos? Si ellos no son judíos, la iglesia de Corintios no eran judíos, eran gentiles. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos injertados en la familia de Dios y somos parte del Israel de Dios. Y ahora somos parte del mismo cuerpo, somos hermanos en Cristo Jesús y copartícipes de los santos y parte de los pactos y las promesas de Dios a Israel. Nosotros somos el nuevo Israel, injertado como olivo a la misma vid. Somos hermanos y ellos son nuestros padres, nuestros antepasados. ¿Lo pudieron ver o no? Esta línea, usted tiene que ser libre de la ignorancia y de las herejías y de las falsas enseñanzas hoy en día que dicen que el Antiguo Testamento pasó. Nunca vamos a entender la Biblia si vemos la Biblia de esa manera. ¿Ok? El Antiguo Testamento está conectado a nosotros por Cristo Jesús para que las cosas que fueron en tipo, sombra y figura ahora se revelen espiritualmente en nosotros. Jesús no abolió la ley, la cumplió, es bien diferente. La llevó a su máximo potencial. Yo lo interpreto de esta manera. ¿Están aburridos hoy? Jesús dijo: yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. La manera que yo lo interpreto es: Jesús le está diciendo a ellos: yo no vengo a quitar las cosas que son más preciadas para ustedes y que son sus tesoros más grandes. Yo vengo a finalmente hacerlos realidad. Todas esas promesas y esos sueños y esos tesoros, yo los voy a hacer que se cumplan en ti. Eso es lo que quiere decir: no vengo a abolir, vengo a cumplirlo. Pero la gente quiere seguir celebrando
como si eso no se hubiera consumado y viviendo como si eso no apuntara a lo que ya se cumplió en Jesús. Jesús está diciendo, eso es para llevarte a mí. Yo te voy a hacer que disfrutes la realidad de lo que eso apunta. Y hay gente que está estoqueada en el judaísmo, celebrando el judaísmo y no ha recibido a Jesús. Right? Y hay otros que quieren votar el judaísmo. Y entonces, ¿cómo van a entender a Jesús? Y Jesús nos vino a enseñar y a cumplir cosas que en la Escritura, en el Antiguo Testamento, están como prototipos para llevarnos a Jesús, a entender la revelación completa. ¿Están conmigo o no? Ya enseñé un montón, ya se pueden ir para la casa, pero voy a seguir hablando. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados todos estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. En Moisés fueron bautizados, probablemente dice tu versión. Todos también comieron del mismo alimento espiritual y tomaron de la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. ¿Lo vieron? Qué poderoso, men. Aquí me puedo quedar toda la semana, pero sin embargo la mayoría de ellos no agradó a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Una vez salvo, siempre salvo, ¿verdad? Porque ya tú saliste y estás bajo la nube, ya la hiciste, ¿verdad? Porque comes alimento espiritual y bebes de la roca y saliste y estás en el desierto y Dios está contigo, ya tú no puedes perder, tú estás en la gloria, tú te vas a ir al cielo, ¿verdad? De lo más de ellos no se agradó el Señor. ¿Te oyó eso? Los hijos de Israel le dijeron a Moisés, ¿para qué nos sacaste tú de Egipto? ¿Para matarnos en el desierto? Sí, para eso los sacó. Literalmente los mató en el desierto, perecieron. Dios juró que jamás entrarían en su reposo. Dios parecería esquizofrénico. Sacó a esta gente, los mantuvo por 40 años para matarlos. ¿Por qué los mató? Por su rebeldía, por su murmuración, por su incredulidad. Ahora, ¿cuál fue el beneficio? Que los hijos entraron. Vamos a dejarlo ahí. Dios quería que todos entraran, pero porque eran tardos para aprender, pues se tuvieron que perecer y que la próxima generación fuera la que entrara. Dice aquí, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió, ¿para qué? Para servirnos de ejemplo. No es que el Antiguo Testamento pasó. Todo esto sucedió para servir de ejemplo a fin de que nosotros no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No seamos idólatras como ellos, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó en desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo cual en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de la serpiente. Ni murmuremos contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a las manos del ángel destructor. Todo esto les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para que Joseph Prince diga que eso ya nos pasó. No, dice, quedó escrito para advertencia nuestra, para nosotros los que ha alcanzado el fin de los tiempos. Eso está ahí para que tú lo estudies, lo medites, lo analices y te lo apliques. Y en el verso después de eso, yo no lo tengo aquí, pero dice, por eso el que cree que está firme, ya es cocotó, yo lo redefiní. Ya te fastidiaste si tú te crees que ya lo hiciste. ¿Por qué Pablo le escribe esto a los corintios? Porque ellos se creían que porque estaban tomando la Santa Cena y tenían el Espíritu Santo y hablaban en lengua, ellos ya la hicieron. Y decían, no, si siguen en inmoralidad sexual, si siguen fornicando, si siguen con su sinvergüenzada, les va a pasar como a Israel. Todos salieron, pero no de todos se agradó el Señor. ¿Eso qué quiere decir? Tú tienes que seguir madurando y creciendo y aprendiendo hasta que seas como Cristo. Este proceso no se acaba hasta que llegamos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto. ¿Está complicado esto o no? Yo no lo encuentro tan complicado. ¿Están conmigo? Nuestro reto es entender cómo los símbolos, los modelos y los prototipos antiguos testamentarios sirven para darnos a nosotros un libreto, unos personajes bíblicos que desatan realidades espirituales a nuestras vidas. Esto está ahí como un ejemplo, como un modelo, como un prototipo,
¿Para qué? Para que aprendamos, para que crezcamos y para que esas verdades se transfieran a nuestro ser. Si no entendemos esas verdades como ejemplo y modelo, no podemos arrebatar esas realidades espirituales y no podamos madurar la estatura de un varón perfecto. La Biblia está ahí escrita para nuestro ejemplo. Todos ellos en Moisés fueron bautizados. Comieron del mismo alimento espiritual. Tomaron de la misma bebida espiritual. Dios hizo todo eso para que nosotros aprendamos. ¿Qué quiere decir? Que simplemente esto era un ejemplo a una realidad más grande que iba a venir. Toda la historia de Israel, escuche esto, aquí resumo lo que estoy hablando. Toda la historia de Israel es ilustrada como un ensayo, una práctica preparatoria anticipando una realidad futura próxima a suceder. Eso era un rehearsal. ¿Usted sabe lo que es un rehearsal? Un ensayo. ¿Sabe lo que es un ensayo? Cuando usted va a una, por ejemplo, una boda, usted hace el ensayo. Está practicando para el día donde la realidad va a suceder. ¿Lo ven o no? El ensayo es una práctica. Todo lo que estaba haciendo Dios era sacarlos del desierto. Sacarlos de Egipto, porque así los voy a sacar del mundo. Desconectarlos de Faraón, porque así los voy a desconectar de Satanás. Pasarlos por el Mar Rojo, porque así los voy a bautizar en las aguas. Darles del alimento del maná del cielo, porque así los voy a alimentar con la palabra viva que los va a sostener. Darles del agua de la roca, porque así Cristo los va a sustentar y va a cambiar la sed en su alma. Darles la nube y la gloria, porque así el Espíritu Santo los va a dirigir hacia la madurez espiritual. Darles el arca del pacto, porque así yo voy a ser rey por en medio de ellos. Son realidades espirituales para que nosotros las aprendamos y las veamos. Si Dios lo hizo con ellos, sin ellos tener la sangre de Cristo y la sustancia, y Dios se manifestó, ¿no lo hará con nosotros si aprendemos esas realidades y las aplicamos en nuestras vidas? ¿Lo vieron o no? Esas cosas son bien poderosas porque a través de esos símbolos podemos entender. Tú tienes que ver tu vida como que tú estás en el caminar del desierto. Y tú estás cargando la presencia y el trono de Dios, que es el arca. Y usted está madurando y creciendo para llegar a la tierra de las promesas. Porque en última instancia, igual que los hijos de Israel, nosotros estamos en el mismo problema y en el mismo dilema. El mismo dilema de que salimos, pero no hemos entrado todavía. El reto es entrar. Porque no se trataba de la tierra, no se trataba de la tierra física. Se trataba de la tierra de las promesas, que era eterna. No se trataba de ir por eso es que los judíos seguían tropezando, porque no entendían que la tierra era solamente un símbolo de una tierra más grande, que era la transformación de todas las cosas. Por eso ellos no iban a entrar, Dios los iba a matar en el desierto, pero si cumplían las promesas iban a entrar a la verdadera tierra de las promesas. Abraham nunca vio la tierra, pero entró a la verdadera tierra. Así será tu descendencia, la verdadera tierra es Cristo. Moisés fue el único que vio la tierra cuando Dios se lo permitió entrar. ¿Por qué? Moisés le dijo a Dios, por favor déjame entrar, por favor déjame verla. Y Dios le dijo, no me hables más del asunto. Y después Dios, que quería mucho a Moisés como son los padres, está bien, ven aquí, te voy a dejar que la vea. Y se lo mostró en el monte Horeb, allí en el monte Hermón. En ese mismo monte fue donde sucedió la transfiguración. Eso quiere decir que cuando Moisés apareció en la transfiguración, se está cumpliendo la promesa de Dios a Moisés. Te voy a dejar que veas la verdadera tierra de la promesa, es Cristo. El Espíritu, la gloria, la nueva creación. Porque cuando Él se transfiguró, se transformó. Así todo el mundo va a ser transformado. Porque lo que Dios hizo en el cuerpo de Jesús es lo que va a hacer al planeta, a la tierra y a todo el universo. Lo va a transformar, lo va a redefinir. Lo va a hacer extendido y amplificado para disfrutar de la gloria completa del Padre. Dios va a transformar la tierra como transformó a Cristo. So, ver a Cristo es ver la verdadera tierra prometida. Ver a Cristo es ver el Espíritu en su plenitud. Ver a Cristo es ver la resurrección y la vida. Ver a Cristo es ver todo lo que Dios quería que los hijos de Israel participaran. Eso no es entrar a un canto de tierra, es entrar a Cristo Jesús. Porque en Jesús vamos a ser resucitados. En Jesús vamos a ser transformados. En Jesús Dios se va a hacer rey. En Jesús Dios va a transformar el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Estamos en la misma batalla espiritual. Porque todavía no estamos ahí todavía. Estamos bajo la nube, estamos bebiendo el agua, estamos comiendo el maná, estamos madurando para ser como Jesús es. Ya prediqué,
No sé por qué me miran como si todavía tengo que predicar más. La historia de Israel es una ilustración, es un ejemplo para describir realidades espirituales. Si no ¿lo ven o no? Si no entendemos eso, ¿cómo vamos a arrebatar las realidades espirituales? Tú y yo estamos en el mismo dilema, en el mismo problema, en la misma batalla. Usted sabe que Jesús mismo tuvo que vivir su vida en la tierra como el modelo y el prototipo de cómo nosotros tenemos que vivir como cuerpo de Cristo. Usted sabe que la gente dice, mayores cosas harán ustedes en mi nombre, dijo Jesús, ¿verdad que sí? Yo me conformo con las de Jesús. ¿Para qué usted quiere hacer mayores obras que Jesús? Yo me conformo con resucitar los muertos, multiplicar los panes y los peces, caminar sobre las aguas, resucitar, ¿verdad? Eso está bueno también, ¿verdad? Pero la jactancia y la arrogancia moderna, mayores cosas harán que Jesús en su nombre. Eso lo dijo Jesús, eso no lo puedes decir tú. Esa es la fe de Jesús, esa no es la tuya. Eso no fue para crear arrogancia, eso fue para que te quiten los límites. Eso es para que avances y hagas por lo menos lo de Él. ¿Me siguen o no? Haz las de Jesús primero y después haz las mayores. ¿Están conmigo? ¿Eso qué quiere decir? Jesús vivió en la tierra como pasando por el desierto. Coja esta revelación, si usted coge esta revelación, ya les di mucha revelación. ¿Qué mucha revelación yo doy? Coge esta revelación, le va a ayudar. ¿O usted es mayor? ¿Cuántos aquí son mayores que Jesús? ¿Verdad que no? Por lo menos, ¿cuántos quieren ser como Jesús? Jesús vivió aquí como en un desierto, cumpliendo lo que Israel no cumplió en el desierto. Y nos dejó un ejemplo, igual que Israel nos dejó un ejemplo, vivan así como yo, en la tierra, hasta que alcancen la resurrección, hasta que alcancen el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que es ser como Él es. ¿Lo ven? ¿Qué dijo Jesús? Jesús estaba en el desierto y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que procede de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios, right? Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Está citando Deuteronomio. ¿Qué es lo que pasó en Deuteronomio? Es más, vamos a leerlo. Mira Deuteronomio 6. Les dije que iba a leer la Biblia hoy. Vamos a leer la Biblia. Vamos a ir a Deuteronomio 8:2. Vamos a aprender. ¿Cuántos quieren aprender? Vamos a aprender. Deuteronomio 8:2. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba. No es que Dios no prueba a nadie. Pues aquí la Biblia se equivocó. Y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón. Oh my God. Y ver si cumplirías sus mandatos o no. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cuando Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. ¿Qué es lo que está hablando? Está hablando de Deuteronomio. Está hablando, yo estoy en el desierto. Ellos estuvieron 40 años, yo estoy 40 días. Y que yo estoy, voy a vencer a Satanás donde Israel no pudo vencerlo. Voy a pasar la prueba, yo soy el verdadero hijo de Dios. Mi Padre está poniéndome a prueba para que todo lo que está en mi corazón, la Biblia dice que el Espíritu lo llevó al desierto a ser tentado, a ser probado, para mostrar que de verdad tenía su corazón para servir al Padre. ¿Cuántos de nosotros hemos fallado la prueba y nos hemos colgado? El examen lo fracasamos. Porque cada vez que pasamos hambre, cada vez que viene la tentación, cada vez que viene la prueba, nos colgamos. No vivimos como Jesús. ¿Qué dice ahí? Dios te quiere alimentar y Dios te quiere suplir, pero lo que quiere es entrenar tu corazón para que madures a la naturaleza del Padre. Jesús vivió en la tierra como si estuviera viviendo en un desierto. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Vivir aquí como que vamos de pasadita. Dile al que está a tu lado, tú estás por aquí pasando todavía nada más. You're just passing by.
Tú vas a estar aquí así, un vapor, un día, y un día estás y un día no estás. Y la pregunta es si pasaste la prueba. Si cogiste suficiente créditos para graduarte. Si en el día de la resurrección vas a levantarte con los resucitados y vas a brillar como la mañana. Esa es la pregunta. ¿Me entiendes? So, mejor cómete el maná y bébete el agua y madura. ¿Lo vieron o no? Mira lo que dice Deuteronomio 6:10. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que te juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, sin vergüenza, eso lo añadí yo, cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. No pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. ¿Lo ves? So, cuando Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás y solamente al servirás, no tentarás al Señor tu Dios, ¿qué está haciendo? Está citando Deuteronomio 6, diciendo, donde fracasó Israel, yo voy a triunfar. ¿Lo vieron o no? Porque, ¿en dónde fracasó Israel? Se creyó que se trataba de la tierra natural, y no se trataba de la tierra natural, se trataba de la herencia espiritual. Porque Dios te bendice un poquito y te pones a comer y te pones gordito y empiezas a disfrutar lo bueno de la vida y se te olvida. Dios no te sacó de Egipto para eso. Dios te sacó de Egipto para heredar algo grande. Si la gente se recuesta en la comodidad, celebra la bendición y deja la madurez al lado, deja la gratitud a un lado y empiezan a acumular idolatría en sus corazones y fracasan en el desierto. Y por eso Dios, ¿qué hizo? Los sacó de la tierra. Porque la tierra se volvió una maldición en vez de ser una bendición. Los distrajo de la verdadera promesa, que no era tierra, era celebrar aquí hasta que la tierra sea transformada con las promesas del cielo. Vivir en la tensión escatológica de lo que ya es y falta todavía. Vivir celebrando la resurrección y la procesión de Dios hasta que el reino de Dios se establezca por completo. Celebrando que salimos de Egipto y claro, disfruta, come. Lo bueno de la tierra, practícalo, pero no te olvides del Señor tu Dios. Eso es, no te olvides de que hay algo más grande, hay algo más eterno, hay algo más poderoso, hay algo más profundo. Esto no se trata solamente de una tierra natural, esto se trata de una tierra de promesas, de cosas eternas que van a ser establecidas. ¿Y qué es lo que tienes que hacer ahora? Madura en lo apostólico, en lo profético, celebra la procesión de Dios, come de la naturaleza divina para que crezcas a la estatura de un varón perfecto. Y de esa manera puedas participar de lo grande que viene en el futuro de Dios. Y seas como Moisés. ¿Lo vieron o no? Jesús lo vimos en la tentación, lo vemos en la oración. Jesús oró. ¿Qué Jesús oró? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro ¿qué? Pan de cada día. ¿Qué es ese pan? Ese es el maná del cielo. Dice, ustedes tienen que estar orando, intercediendo como si estuvieran en el desierto. Pide el maná todos los días. El maná es la palabra de Dios, la nutrición de Dios, lo suficiente para sobrevivir cada día en el desierto. Y dice, no nos hagas entrar en tentación, que no caigamos como Israel. Mas líbranos del maligno. No tentar al Señor tu Dios, no entrar en el maligno. No dejes que Satanás venga y te robe las promesas eternas, distrayéndote con las promesas temporeras. Tenemos que vivir como Jesús. Jesús tenía la plenitud del Espíritu. ¿Por qué? Jesús podía coger el Espíritu, la palabra que tenía, el don, el ministerial que tenía, y hacer un show. ¿Qué dice Satanás? Convierte estas piedras en pan. Utiliza tu don, tu ministerio, tu capacidad y tu unción para decirle a la gente lo que la gente quiere oír. Y como Dios te ama y tú tienes la autoridad del cielo, Dios va a respaldar tus palabras. Y vamos a crear una generación de idólatras en el desierto. Queremos carne. ¿Para qué nos trajiste al desierto? Para matarnos.
Danos más, Señor. ¿Lo pueden ver o no? Tírate de este templo. ¿Qué está diciendo? Aparécete en el templo como el Mesías de Israel. Proclámate a Jerusalén. Es lo mismo que los hermanos le decían. Nadie hace estas cosas en secreto porque tú no te muestras en la fiesta y le muestras a todo el mundo las grandes señales y como Dios está contigo. Y él dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Este no es el tiempo de manifestar eso. Estamos todavía en el desierto. ¿Cómo yo voy a manifestar la gloria venidera ahora en el tiempo presente cuando la gente todavía ni ha recibido el mensaje, ni ha entendido la palabra, ni me ha adorado por quien yo soy? Me siguen adorando por lo que puedo hacer. Quisieron hacerlo rey, es como la iglesia moderna, celebrando a Jesús, lo quieren hacer rey. ¿Por qué? Jesús dice, porque les di de comer, eso es todo. Vamos al desierto a ver cuántos me adoran y me hacen rey. En el desierto, vamos a ver, en el desierto a vivir en tienda. Adorando por la mañana, por la tarde y por la noche. En el desierto, 40 años. ¿Cuántos quieren 40 años en el desierto? Ah, ya no quieres adorar. Hoy yo creía que Jesucristo era el Señor. Ay, celebrar a Cristo y el Rey, Él es mi Rey. Él es mi Rey cuando me da lo que yo quiero. Y Jesús, Dios, el Padre, ve algo más grande en ti. Él quiere que tú seas como Él es. Como un padre disciplina a un hijo. Él quiere sacar todo el potencial de ti. El águila quiere sacar el águila en ti. Y el Hijo de Dios cumplió el propósito de Dios en perfección. El diablo lo tentó, el mundo lo oprimió, la muerte lo destruyó, pero no pudo vencer sobre él porque desató la gloria del Padre y se sentó en el trono, en el arca, encima de la silla de misericordia, no en la temporera, en la verdadera que está en los cielos. Ahí se sentó el Hijo de Dios. Y dice, ahora a todos ustedes me los voy a trepar aquí arriba también. Voy a enviarle mi espíritu, voy a enviarle mi unción, voy a enviarle mi naturaleza para que lo apostólico en ti, lo profético en ti, lo evangelístico se desarrolle y puedas madurar a ser como yo. Es que yo tengo pecado, mi sangre quitó el pecado. Es que me siento, mi espíritu te fortalece. Es que yo soy bruto, mi palabra te va a entrenar. Es que nadie me hace caso, voy a dar pastores para que te cuiden. ¿Cuál es la excusa? Dime cuál es la excusa. Dios que quiere que tú madures a la estatura de un varón perfecto. Y nos ha dado todas las capacidades para hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es hacer un aguaje muleta. Eso es todo.